Esta es La Voz del Derecho. Es 24 de febrero y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En nuestra efeméride musical, en 1607, en el Palacio Ducal de la ciudad de Mantua, en Italia, se estrena la ópera La Fábula de Orfeo, con música de Claudio Monteverdi y libreto de Alessandro Striggio. Con un prólogo y 5 actos, es una de las primeras obras que se catalogan como ópera. De esta obra estamos escuchando la tocata y prólogo con voces de Nathalie Dessay y Emmanuel Haïm. En 1946, en Argentina, Juan Domingo Perón es elegido presidente. Eva Perón se convierte así en primera dama. En 2009, se produce el lanzamiento de la aplicación de mensajería WhatsApp. Se popularizó desde el año 2012 hasta la actualidad, contando con más de 2.000 millones de usuarios alrededor del mundo. En 2022 se produce la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Vladimir Putin ordenó una operación militar con misiles sobre las ciudades de Kiev y Kharkov. Enormes caídas económicas en Wall Street y otras bolsas internacionales. El precio de las materias primas sube considerablemente. Y para finalizar, en 1917, en Petrogrado, capital zarista de Rusia, actual San Petersburgo, se produce una revuelta que deviene en rebelión militar y obliga al zar Nicolás II de la dinastía Romanov a abdicar. Comienza así la revolución bolchevique y cae la monarquía. Para ampliar esta información nos acompaña el filósofo y escritor Enrique Serrano, a quien le doy un cordial saludo. Es para mí un placer y un honor participar en el programa. Profesor Serrano, ¿qué se entiende por la Revolución Rusa o la Revolución Bolchevique de 1917 que terminaría con la monarquía en este país y daría origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o al proyecto de la URSS? Se llama Revolución Rusa al acontecimiento político que tuvo lugar a partir del mes de febrero de 1917 y de modo aún más intenso después del fracaso de Kerensky y de la revolución moderada en octubre de 1917, cuando Vladimir Ilich Lenin y otros dirigentes de lo que habría de ser el Partido Comunista, primero de Rusia y luego de la Unión Soviética, declaran derribado el orden monárquico y toman el control de las instituciones de una manera muy férrea. Ponen primero en prisión al zar y a su familia y unos meses después lo asesinan. La Revolución Rusa, además, con las checas, impone un orden estatal y estatalizante, de manera que se suprime la propiedad privada y, de acuerdo con la doctrina marxista más ortodoxa, se impone un régimen en el que el Estado es el dueño absoluto de toda la propiedad social y el redistribuidor de las tareas públicas y privadas, y al mismo tiempo el Partido Comunista, de lo que a partir de entonces se perfila como la Unión Soviética, será el único órgano rector de las actividades sociales y políticas en la Rusia de entonces y después en la Unión Soviética, abarcando otros 14 países. Esa revolución soviética además aspiraba a ser universal, es decir, alcanzar el mundo entero. Por eso su importancia como propuesta histórica resulta tan decisiva para el presente. ¿Cómo explicar que un país como Rusia, que todavía tenía un sistema económico de producción feudal, campesino, se aplicara la teoría del marxismo a través de Lenin
que era propio para un país capitalista como lo era Inglaterra o Alemania de ese tiempo? Hay muchos elementos a tomar en cuenta en el surgimiento de la Revolución Rusa de 1917. La monarquía misma estaba desgastada, la guerra ruso-japonesa había sido una debacle y la participación rusa en la Primera Guerra Mundial lo estaba haciendo también. El momento en el que estos acontecimientos tuvieron lugar fue particularmente nefasto para una Rusia que en efecto era muy poco europea, todavía muy asiática y muy medieval en sus costumbres y valores. Sin embargo, todo esto fue fraguado desde la propia Europa, desde la perspectiva de meter a Rusia en un experimento para probar un modelo en el que todavía los europeos no confiaban y se percataban de sus defectos y contradicciones. Poner el poder en unas solas manos, absolutizar el poder del Estado y del partido, convertir a los ciudadanos en sujetos de la acción colectiva política y de la experimentación. Todos esos elementos aunados explican ya no solo la llegada fatal y fatídica de la Revolución Rusa en 1917, sino todo su desarrollo hasta el año 1991. Le agradezco, profesor Enrique Serrano, por acompañarnos para ayudar a entender este tema. Ha sido un gran placer, muchas gracias.